Muy estimados amigos que nos acompañan por la plataforma de YouTube, sean bienvenidos a Mensajeros de la Virgen de Garabandal, su rinconcito católico donde profundizamos en la fe y fortalecemos nuestra alma para los duros momentos de tribulación en los que vamos viendo que nos adentramos de manera rápida e irremisible. Hoy seguimos haciendo memoria viva de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en San Sebastián de Garabandal. Esta aparición que, como ustedes saben, ya fue anunciada en Fátima, como indicó y dejó referenciado en su libro el padre José Dovale, sacerdote portugués muy ligado a las apariciones, quien afirmó proféticamente que la Virgen, en su despedida y su último mensaje en Fátima, dijo: «Esta es la última vez que me veis aquí. Nos volveremos a ver en San Sebastián de España». Por tanto, hay que seguir dando testimonio de las apariciones ocurridas en San Sebastián de Garabandal, como lo solicitó nuestra Madre Inmaculada, bajo la advocación de la Virgen del Carmen de Garabandal. Es que si pensamos, solo en los primeros 8 meses se habrían producido y documentado hasta 2000 éxtasis de las niñas, entre junio de 1961 hasta febrero de 1962. Como afirmaba el padre Eusebio García de Pesquera, famosísimo capuchino, autor del libro Se fue con prisas a la montaña, uno de los más rigurosos, sino el que más, sobre Garabandal. Es que es una obra monumental que está llena de testimonios, de diarios, de análisis de los eventos ocurridos en este pequeño pueblecito de montaña. Pero además este especialista, este sacerdote experto, advierte que muchísimas más no se habrían podido registrar formalmente, porque había días en que las niñas entraban en éxtasis hasta 3 o 4 veces, lo que les lleva a hacer un cálculo aproximado, una estimación, que a lo largo de estos 4 años se podría haber llegado hasta más de 20.000 apariciones. Es que Garabandal es único. Por ello, como decía, hoy continuamos dando testimonio de estos hechos, y para ello hemos seleccionado para ustedes un testimonio especialmente conmovedor y valioso. Es la última entrevista concedida por David Toribio, uno de los testigos directos más cercanos a las niñas videntes, y por tanto a los acontecimientos extraordinarios que allí sucedieron entre estos 4 años. David vivió aquellos hechos de primera mano, los éxtasis, los mensajes, los milagros, y aunque no habló siempre con la claridad y la convicción con la que hizo en los últimos años y en esta propia entrevista que le facilitamos, que se realizó un poquito antes de su muerte en 2020, es sin duda un testimonio definitivo, sereno, firme, lleno de verdad y de fe. Van a poder comprobarlo. Y es muy hermoso que él decía, con el pasar de los años: cada día estoy más seguro de que fue cierto. Cada día más todavía. Y esa certeza, nacida de años de silencio, de reflexión y de fidelidad, es lo que hoy queremos compartir contigo. Te invitamos a abrir el corazón a este relato, a dejar que la voz de este sencillo y honesto testigo hable a tu alma. Porque Garabandal no ha acabado, sigue más vivo que nunca. Espero que lo disfruten. Pues yo soy David Toribio Cosío, nací el año 1935 en San Sebastián de Garabandal y allí viví casi toda mi vida. Yo tenía 26 años cuando empezaron las apariciones, que empezaron el 18 de junio de 1961. Las apariciones de Garabandal, para mí, mi opinión,
es que son las más importantes del mundo, las más importantes que ha habido. Si un día se llegara a decir, a hablar, solamente el 15% de lo que ocurrió, sería impresionante, porque aquello fue maravilloso. Pues casi todo el trabajo era al 100% ganadería, vacas, caballos, ovejas. Pues un día de trabajo, si uno estaba con el ganado, porque podías estar arriba en el monte, con el ganado, con las vacas, te levantabas a la mañana, las arreglabas, llevaba su tiempo, y luego después desayunabas un poco y bajabas caminando al pueblo, sí, 5 kilómetros. El pueblo no se parece nada hoy a como era entonces. Entonces había muchos pedruscos, muchas piedras, charcos, desigualdad del terreno. Era complicado andar por el pueblo en aquel tiempo, en los años 60, vamos. Los primeros días fueron la cosa más maravillosa del mundo. Nosotros los mozos, que éramos unos 18 o 20 mozos, pues las cuidábamos, andábamos con ellas. Pues venía gente que no creía en las apariciones y le hacían daño a las niñas. Las pinchaban, les metían unos focos por los ojos. Entonces las madres, las mamás de ellas, vinieron donde nosotros llorando por el amor de Dios, cuidar de nuestras niñas que las están maltratando. Y fue maravilloso porque nos enterábamos prácticamente de todo. Como estábamos allí con ellas y nadie nos podía decir nada, pues nos enteramos de todo. Que, por ejemplo, salían de la iglesia en éxtasis y tenían que subir a la calleja, debajo de los pinos. Entonces los mozos teníamos que ir uno por un lado, otro por otro, y unos delante y otros detrás, porque sí, las hacían daño, había gente mala. Era una sensación rara. Uno estaba al lado de ellas y parecía que ellas no estaban allí. No se las oía respirar. No tosían, había millones de piedras pequeñas por el suelo, nunca tocaron una piedra. Bueno, fue algo del cielo, algo maravilloso. Unas señoras decían por el pueblo, ¡ay, yo las he tocado, son como cemento! Y otra decía, ¡son hierro! Y un señor dice, no, son niñas muertas a este mundo y vivas al cielo, vivas para el cielo. Por eso siempre están mirando para arriba. Yo creo que este hombre tenía razón. Sí. Todos los días había milagros, todos los días. Ellas no corrían, es decir, ellas iban deprisa, iban muy deprisa, pero te ponías a mirar de lejos un poco y las veías normales. O sea, una cosa muy rara. A ellas las llevaba a la Virgen, Esto quien no entendió bien fue una señora de Barcelona, escritora muy famosa, que al ver el pueblo, los pedruscos, los agujeros que había, los hoyos que había, y cómo ellas mirando para arriba nunca les pasaba nada. Y ella decía, y lo escribió en sus memorias, pues si a estas niñas no las lleva la Virgen, tienen que tener ojos en los pies. Y correcto, es correcto porque ellas nunca miraron al suelo. Era cosa de Dios. ¿Sí? Eso empezó el primer día de las apariciones de la Virgen en la calleja. Pues el primer día ellas estaban de rodillas en la calleja, encima de piedras, de cientos de piedras pequeñas que bajaban de la montaña. Cuando llovía mucho, bajaba mucha agua, caían al camino y las llevaba, ya había muchas piedras. Y dice Conchita, ¡ay, mira, una piedra! Bésala para dársela a mi mamá. Bueno, pues ya empezó aquello, fue increíble. Todo el mundo llevaba una piedra, marcada la piedra con un bolígrafo, o con otra piedra le hacían una muesca para saber que se la devolvían a ellos. Y las poníamos allí delante de ellas. ¡Ay, esta, mira, ves a esta! Para mi hermano, ves a esta. ¿De quién es esta? Esta es de Cencio, le decía la Virgen. Lo primero besaron piedras. Ya después besaban las cadenas, las devolvían a cada uno su piedra, sin fallar. Por ejemplo, un día la gente iban buscando algo para afianzar la fe. Tiraban un crucifijo aquí y decían a una niña, he perdido el crucifijo, dile a la Virgen que me lo encuentre. Lo hacían queriendo, era para una prueba, ¿no? Habían pasado por encima del crucifijo pisando 500 personas y estaba enterrado en lodo, en barro. Y las niñas que nunca se agacharon, nunca dejaron de mirar al cielo, bajaban el cuerpo para abajo, mirando por arriba,
y salió el crucifijo de entre el barro a su mano. Bueno, hubo cosas todos los días, además, sí, todos los días había milagros, todos los días. Una señora de Cosío, por ejemplo, un día que descendía de Garabandal, su abuela era de Garabandal, ella se llama Sarín, vive en Cosío, y creía mucho en las apariciones, pero las amigas no creían tanto. Entonces iban de paseo a otro pueblo y le decían, pues mira Sarín, mira aquí traemos el periódico, las apariciones de Garabandal son un camelo, no son verdad y tal. La convencieron de que no eran buenas las apariciones, porque lo decía el periódico y lo decían altas personalidades. Y ella decía, entonces me puse muy triste y pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay, pues mañana voy a subir sola a Garabandal. Y por el camino pensaré a ver qué le voy a pedir a la madre para que me lo confirme. Entonces ella me lo contaba a mí, pues estaba muy emocionada, muy contenta. Dice, mira, en la mitad del camino tú sabes que había un roble, que había una sombra muy grande. Digo, pues sí, lo recuerdo. Pues me senté allí y ya empecé, ay Virgen del Carmen, porque la Virgen de Cosío es la Virgen del Carmen, la patrona de Cosío. ¿Qué te pido? Ay, la cadena. Me puse tan contenta. Es que no solamente devolvían a cada quien su cadena, que devolvían a cada quien en lo suyo. Es que sabía la que estaba besada y la que no estaba besada. Ay, la cadena, dice ella, me puse tan contenta. Tú sabes, David, que lo que besaba a la Virgen no lo volvía a besar. Ya advertía, digo, sí, lo recuerdo perfectamente. Ay, pues me puse muy contenta, llego al pueblo y salió Maricruz. Ay, Sarín, sube sola. Pues sí, unas se fueron al Prado, otras a Torlavega, otras a Llanes, y me subí sola. ¿Tendréis aparición? Creo que sí, creo que como a las 9. Esto era en mes de agosto. Ay, mujer, ¿no te quieres poner la cadena mía para que la bese la Virgen? ¿Cómo no, Sarín? Que somos vecinas y nos queremos mucho. Se puso Maricruz la cadena, ya traía muchas más. Y luego en casa la gente dejaba encima de las mesas de las 4 niñas rosarios, estampas, yo qué sé, cantidad de cosas. Se le pone a Maricruz la cadena y dice, pues no voy a ir ni a la aparición. Pensó Sarín para sí, no voy a la aparición. Me voy a esconder para que venga aquí la niña a buscarme. Ay, Virgen del Carmen, te lo pido, por favor. Pensaba mentalmente, que venga la niña aquí y que me diga que la cadena está besada. Entonces dice, yo se echaba y veía la aparición, había mucha gente, veía la aparición un poco lejos y ya veo que la niña se separa y viene en dirección donde yo estaba. Y al llegar donde mí, coge la cadena, me la pone y me dice, Sarín, me ha dicho la Virgen que esta cadena ya está besada. O sea, esto ya es increíble. Yo era el que menos creía del pueblo, el menos creyente. ¿Por qué motivo? Yo andaba con un todoterreno, un coche especial, porque como no había carretera, había un todoterreno especial que lo tenía un tío de Nieves, que tenía una gran fortuna en México, y yo andaba con ese coche, conducía ese coche. Este hombre era muy generoso, me decía, tengo unos amigos en Llanes, o en Celorio, o en Balmori, vete a buscar a los que quieren subir a ver a Garabandal. Entonces yo iba y les traía y les volvía a llevar y les oía hablar. En las ferias ocurría lo mismo, íbamos a las ferias de ganado, yo veía todo lo que decía la gente, los tratantes, los compradores de ganado, y se hablaba más de Garabandal que de las vacas, pero casi nadie hablaba bien. Entonces esto a mí me movía un poco. Yo veía los milagros y creía que eran milagros de auténticos, lo creía entonces de verdad, según lo veía. Pero después, al escuchar a esta gente, ya me cambiaban un poco. Y mis amigos, los del pueblo, sabían esto, claro, se daban cuenta. Se daban cuenta que yo iba con gente para acá y para allá, gente que creía o que no creía, y siempre me estaban animando. Entonces un día yo bajaba del Prado de la Hierba y al pasar por la bolera salta un mozo al camino y me dice, David, las niñas vuelan. Y yo pensé, para mí, tú sí que vuelas.
¿Habrá aparición hoy? Sí, creo que a las 9 hay aparición. Entonces yo fui para casa pensando lo que iba a hacer. Para salir con ellas de casa y a la iglesia, que era donde solían ir, y correr con ellas a ver si volaban. Entonces al llegar, ¿dónde voy? A casa de Loli, a casa de Maricruz, voy allí donde Conchita. Pero delante de casa de Conchita había muchísima gente. Estaba lleno de gente. Y yo no me quise presentar. Había un poste allí de la luz con muchas zarzas y arbustos. Y me metía, era una cueva, me metía ahí, un escondite era. Me podía esconder perfectamente, ¿no? Y no me veía nadie. Entonces sale Maricruz Conchita de casa en éxtasis, y la gente cuando salía hacían una exclamación, ¡ay! Al verla, hacían sí como una exclamación, y se oía de lejos, pero había mucha gente, se oía de lejos, digo, ya viene la niña. Digo, pues si faltan 10 minutos. Era un camino de 5 metros de ancho, y yo estaba a un lado, ella tenía que ir por otro. Total que ella no siguió por donde tenía que ir. Dio la vuelta y se vino de donde yo estaba. Tengamos en cuenta que ellas nunca bajaron la vista del cielo. Es decir, donde iban las niñas, lo que hacían las niñas, iba la Virgen siempre delante. Siempre. Lo pudimos comprobar nosotros muchas veces. Y lo decían ellas, claro. Un día la señora Soledad y la señora Laura le decían, pero ¿cómo corres así? ¿Cómo corréis? Y ellas no se enteraban de nada. ¿Pero por qué vais así? ¿Por qué hacéis esas salillas tan rápidas? Y de una, es que la Virgen se va. Ellas iban con la Virgen a todas partes. No podrían haber hecho nada si no las guiaba la Virgen, eso sí, seguro. Miren, esto es una cosa que es lógica. Tengamos en cuenta que ahí hay muchas calles estrechas. Gente de Madrid, de Barcelona, en señoras ya mayores hablando de lo divino y de lo humano. Las niñas mirando las nubes. Alguna vez se chocaron. No se chocaron. Las niñas se elevaban por encima de las señoras estas. Y 20 metros más allá caían de pie. Nosotros teníamos un amigo en Cádiz, Nano, que fue más que nada de Cádiz a Garabandal, más que nada por ver las apariciones. Bueno, tenía la abuela y su madre, pero él iba por ver las apariciones, porque en Cádiz la prensa americana, que tiene mucha relación, el sur, con América, con Estados Unidos y pues la prensa americana hablaba muy bien de las apariciones, y en Cádiz se creía mucho en las apariciones, y él fue al pueblo ciego por ver las apariciones, por ver las niñas. Y nosotros, al enterarnos que había venido, fuimos a su casa, porque era muy simpático, era muy agradable. Fuimos a su casa y él salió corriendo, saludó a la abuela y a la mamá, salió corriendo y dice, ¿cómo tengo que hacer para ver a las niñas? Y le dijimos, pues las niñas suelen ir así por el pueblo, en este sentido. Por lo tanto, tú tienes que ir al contrario, tienes que ir así, para encontrarte con ellas. En una esquina muy cerrada, viene Conchita mirando las nubes, con los brazos así, Nano iba corriendo, y ya se iban a chocar, y ella se elevó por encima. Sí, increíble. Sí. Bueno, no lo podíamos ver todo. Tengamos en cuenta que las niñas eran pequeñitas, y había muchísima gente, los más altos y los más fuertes se ponían de cerca. Yo no vi esto, pero yo iba allí en el grupo de 500 personas, sí. Esta era delante de la iglesia, bajaba un arroyo como un pequeño río, y había un puente que tenía la anchura de 2 personas. 4 tablones de 20 centímetros y como 1 metro de ancho. Cuando se casaba una chica, pues pasaba del brazo del padre del chico o algo así. Para esto nada más era el puente, porque si no la gente pasaba en fila, con nieve y con todo pasaba en fila. Y un día que iban las 4 así en línea, que ocupaban mucho terreno, empezó la gente, van por el puente, van por el puente. ¿Pero cómo van a ir por el puente si no caben? Que van por el puente.
Esto lo decía la gente atrás. Llegaron al puente y 2 iban por el puente, pero las otras 2 iban por afuera, caminando por afuera. Un señor de Puente Nansa que no creía en Dios, yo creo que nunca había ido a la iglesia, era un hombre así duro. Lo vio y aquel hombre reaccionó instantáneo. Dice, si alguien me dice a mí que estas niñas no iban por afuera del puente, soy capaz de darle unas bofetadas. No, fue así, increíble. Es que había una comisión, que eran, por así decir, los malos. Y como tenían toda la autoridad, nadie se atrevía. Y el doctor Gullón, que era de la comisión, era el médico de cabecera, porque vivía en Puente Nansa, y se enojaba contra eso, porque como no creía, la gente que no creía se enojaban, odiaban a las niñas y odiaban a Garabandal, no sé, una cosa rara. Llega y agarra a una niña y se pone a levantarla y no podía levantarla, claro. Pero una décima de segundo la levantó, no la levantó. La niña subió casi tan alto como ese techo. La subió la Virgen. Allí hubo 3 milagros en uno. Y luego él perdió el contacto de las manos con su cuerpo. Y ya la niña cayó y al caer quiso recogerla, pero no pudo. La niña pegó un golpe en el suelo impresionante. No le pasó nada, por supuesto. Hubo 3 milagros en uno. En principio no podía levantarla. En segundo, la niña subió mucho más que la hubiera levantado Sansón, una catapulta. Subió muy alta. Y en tercero, que no la pudo recoger. Él intentó, sí, y todo. Y la gente empezó a insultarle, animal, usted es un criminal. Yo no he tirado a esta niña, yo no tengo culpa, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Al tocar a las niñas, el cuerpo reaccionaba de otra forma. No sé, a lo mejor no podíamos desarrollar toda la fuerza que teníamos. Pudiera ser. No podíamos levantarla, eso está claro. Por ejemplo, un señor de Madrid, un muchacho de Madrid, joven, no, de Barcelona, pues se arrimó a Simón, el padre de Jacinta, y le dice, Simón, yo no creo en estas apariciones. Bueno, no creo en estas apariciones ni creo nada. Ando muy mal espiritualmente. Y estaban las 4 niñas de rodillas, hablando con la Virgen, y le dice Simón a este joven, mire usted, la niña de la izquierda es mi niña. Yo le doy permiso para que vaya usted allá y la toque, la levante, o haga lo que quiera. Yo soy su padre y le doy permiso. No le importe por la gente ni por nada. Yo soy su padre y le doy permiso para que vaya. Fue este mozo de Jacinta, se pone a levantarla y no pudo. Y volvió y le dice, Simón, no he podido levantarla. Eso me parecía a mí, dice él. Termina la aparición y la niña fue donde su padre. Y todavía estaba este muchacho catalán y le dice Simón a Jacinta, Jacinta, este señor te quiso levantar cuando estabas hablando con la Virgen. ¿Quieres ponerte de rodillas para que te levante ahora? Se pone la niña de rodillas, lo al mozo y la levantó. Ahora creo en Garabandal, ahora creo en Dios. Ay, gracias a Dios. Ahora creo en todo. No, es que impresionante aquello. Y la fuerza que tenían ellas. Tenían una fuerza física impresionante. Por ejemplo, un día Conchita estaba haciendo la comida y traía la tapa de una cacerola en la mano, la tapa, y en esto se quedó en éxtasis. Y tenían tal fuerza que no hubo hombre que le abriera la mano. Aniceta, la madre, salió donde Matilde. Matilde, ¿está Antonio en casa? Sí. Ay, dile que salga, que Conchita tiene una tapa en la mano y yo no se la puedo quitar. Este Antonio era muy forzudo, era un hombre de 50 años, muy fuerte. No le pudo quitar la tapa. Había que llamar a otra de las niñas, a las 3 que quedaban, llamar a Maricruz, a Loli o a Jacinta. Entonces esta niña iba donde Conchita y le decía, Conchita, traes en la mano una tapa, dámela. Y se la daba. Obedecían a las niñas, a las otras niñas, no a la gente. Otro día estaba contando las ovejas
1, 2, 3, 4. Y al tocar se quedó agarrada a la lana de la oveja. Y ya no la pudo soltar. Levantaba la niña la oveja. La levantaba, una oveja pesa 30 y tantos a 40 kilos. Y de momento tienen mucha fuerza las ovejas. Y empezaban a dar vueltas, pero la niña no se movió. Y con la oveja en la mano. ¿Y qué tuvieron que hacer? Traer una tijera y cortar la lana por abajo. Bueno, cosas increíbles, increíbles. Cosas de Dios. ¿Cómo se puede creer? Un día salía Conchita de la iglesia, de la misa, y en la pila del agua bendita, mojó el agua bendita para santiguarse, ¿no? Y las mujeres tienen la costumbre de dar el agua bendita a la que viene detrás. Es esto, solamente esto. Conchita mojó el agua, se santiguó y le dio a Trini, que vivía en Torlavega, y quedaron pegadas casi toda la tarde. No se pudieron separar. No pudieron separarse. Por esto nada más. No podían separarse. No se pudieron separar. Hasta que la Virgen decidió que... Pero más de 1 hora y más de 2 horas estuvieron juntas. Trini, como no estaba acostumbrada, pues se cansaba de andar, pero no podía separarse. ¿Pero cómo es posible que así es solamente esto? Es increíble. Lo que hace la madre es increíble. Estábamos trabajando en Asturias, los mozos del pueblo, y vinimos, era el 18 de octubre del 61, y vinimos al pueblo para el mensaje. Aquello tenía que haber sido leído en la iglesia. Creo que tenía que haber leído un sacerdote. Ni hubo iglesia, ni hubo un sacerdote, ni hubo nada. Se leyó en Los Pinos, lloviendo, llovía a mares. Estaba el pueblo lleno de gente, las casas llenas de gente, incluso enferma, porque a estos sitios suele ir gente enferma, para ver si la Virgen las cura. Las casas se llenaban las cuadras, en la calle, paseando por la calle. Por ejemplo, delante de casa de Conchita, todas las noches de aquellos años, todas las noches había gente. Allí dormían, hablando o lo que fuera, allí. Bueno, lo leyeron las niñas en Los Pinos. Nosotros, mis amigos y yo, nos pusimos ahí en un sitio para verlo bien. Daba pena verlo, no tenía que haber sido allí. Tenía que haber sido en la iglesia. Leyeron unas 4 niñas allí, daba pena verlas, lloviendo a mares. Sí, fue una decepción, aquello fue sí, muy triste. Fue muy triste. El milagruco, que fue un milagro de verdad, fue un milagro grandioso, no le pudieron ver nada más que 10 o 12 personas. Tengamos en cuenta que las niñas eran pequeñitas, normalmente pequeñitas. Se ponían de rodillas. La gente más poderosa se ponía allí, no lo veía nadie. Bueno, pues la niña cayó en éxtasis, y de golpe, con la cabeza echada atrás, saca la lengua y empezó a formarse una cosa blanca, muy blanca, mucho más blanca que la nieve, y a hacerse gruesa, y la tragó. La gente que lo vio, pues vieron cómo la tragaba, ¿no? Eso, ya digo, lo pudo ver muy poca gente. La razón es clara, de rodillas pequeñitas, y todo el mundo allí no podía verlo. La Virgen le dijo a las niñas que no subiera nadie, pero la gente subió al final de las casas y de allí las oíamos. Las niñas vieron el infierno, ni más ni menos que el infierno. Y unos gritos: ¡ay, Virgen Santísima! ¡Ay, Madre! ¡A los niños no! ¡A los niños no! Veían que la gente ardía por la calle, como si fuera una calle, la gente iba por la calle e iban ardiendo. Y había como una piscina, se tiraban y era peor porque era aceite. Había un sacerdote en la reunión que había tenido la suerte de haber ido al obispado, había pedido permiso y subió.
Y al verle nosotros, los sacerdotes, es que la gente fue a confesar toda. Creíamos que se terminaba el mundo. Fue impresionante. El miedo que tenían las niñas ahí arriba, viendo todo lo que vieron, se transmitía a nosotros. Entonces José Manuel, un chico del pueblo, vio a este sacerdote: padre, padre, rece, rece, que estamos perdidos. Pero el padre no quería rezar porque quería enterarse de cosas, había subido al pueblo de milagro, de casualidad, quería pues enterarse del pueblo y de las cosas del pueblo. Rezaba, cuando rezaba aquel padre, las niñas callaban. Venía una paz inmensa y percibías esa paz, notabas esa paz. Pero el padre se cansaba de rezar y volvían otra vez, callaba la boca, porque él también quería oír y quería hablar con la gente, quería enterarse de cosas y dejaba de rezar. Y las niñas volvían otra vez. Bueno, impresionante. Impresionante fue. Yo creo que era el infierno. No nos quedan muchas ganas de preguntarle sobre esto, pero vamos, con oírlas aquella noche, solamente con oírlas, sí. Un día estaban las 4 merendando allí en mitad del pueblo y un señor de fuera pues las estaba diciendo cosas bonitas y las mujeres del pueblo, es que las tratábamos mal, las trataba mal la gente. No hable con esas chifladas, son unas chifladas. Señora, no me importa lo que sean. Mi vida estaba perdida y ellas me la han salvado. No quiero más. Sí, la gente, como las autoridades, la comisión, hay aquello, pues decían, pues la gente, las pobres, las trataron mal. Bueno, la Virgen las sustentaba, ¿no? Y les daría fuerza por otro lado, pero se las trataba mal, sí. Por ejemplo, un día los mozos del pueblo, para nosotros era una novedad porque iba mucha gente y venía mucha gente extraña. Y esta gente, pues sabían cosas de fe más que nosotros. Sabían pedir, era gente culta, gente estudiada, gente preparada. Y decían una señora: ¡ay, qué contentísima estoy! Le decía a las amigas: ¿por qué, mujer? Que le he pedido mentalmente a la Virgen una cosa y me la ha concedido. Bueno, nosotros lo escuchamos y andaba por allí un tal padre Corta, que era muy simpático, era un jesuita de Bilbao, y le decíamos: padre, ¿es cierto que la Virgen se entera de todos nuestros secretos? Y sí, de lo que pensemos hoy, mañana y siempre. Pues es que hemos oído a la señora esto. Pues sí, esto es cierto. Un amigo mío vive en Suances, allí al lado del mar, aquí a 20 kilómetros o menos de 20 kilómetros. Escuchamos todos el comentario de esta señora, ¿no? Entonces él va a casa, cena y le dice a los padres, a Piedad y a Antonio: pues yo esta noche me voy a enterar si esto es verdad o no. Porque había tanta dime y direte y tal. Yo me voy a enterar esta noche. Por lo que le habíamos oído a las señoras aquellas. Va adelante casa Conchita, había mucha gente, se aparta un poco y pensó por así: Madre de Dios y Madre nuestra, dicen que tú sabes todos nuestros pensamientos ocultos. Yo no creo mucho en esto, porque mucha gente dice que no es verdad, que son transmisión de pensamientos, telepatía, niñas histéricas, juego de niñas. Pero mira, madre, por favor, si esto es cierto, yo me voy a esconder por la mies. Que vaya una niña donde yo estoy con el crucifijo en la mano y que me lo dé a besar. Bueno, de eso no se enteró nadie, claro. Solamente Chus pensándolo. Pero sí salió la niña, Conchita, era delante de la Conchita. Sale y empieza a trepar por un muro arriba y la gente: ¿pero dónde va esa loca? ¿Dónde va? Y ya toda la gente dio vuelta para ver dónde iba la niña, por el huerto, con el crucifijo en la mano, y dentro de, o sea, al lado de 2 colmenas, mete el brazo con el crucifijo y salió mi hermano Chus, mi amigo, que había pedido este milagro a la Virgen.
Un día bajaban, por ejemplo, de arriba del pueblo, de la montaña, 4 cazadores de lejos, con sus escopetas, sus perros. Llegan al pueblo y ven una estasis. 4 niñas mirando las nubes y toda la gente detrás y dice, ¿pero qué será esto? ¿Pero qué pasaría aquí? ¿Qué pasará aquí? Nunca habían oído nada porque eran los primeros días y nunca habían oído nada de Garabandal ni de nada. Pero esta gente, pero estaban todos locos, ¿pero qué será esto? Y estaba tronando, hacía mucho calor, era en verano, estaba tronando como para llover. Jacinta se cayó al suelo así, pegó un porrazo enorme, no les pasaba nunca nada, pero se cayó. Única vez que se cayeron. Y estos hombres estaban allí, pero esta gente se marchan con aquellas 3 y dejan esta aquí sola. Pues nosotros nos vamos a quedar aquí. Y había allí un tejado, se cobijaron allí del agua porque cayó una fuerte tormenta. Y ya cuando terminó la tormenta salió el sol y ven que la niña se levanta. Y ellos se pusieron muy contentos porque creían que estaba muerta. Al verla allí, va para allá uno a besarla y a tocarla y dice, muchachos, venid, tocarla, verás, está seca completamente, no se ha mojado nada. Y no se había mojado. Había caído toda la tormenta encima y no se había mojado. Un día, por ejemplo, otro caso que suelo contar mucho, Matilde vivía como a 300 metros de la panadería. Fue a buscar el pan. Y yendo a buscar el pan vio una aparición en el pozo, en una calle allí más arriba. Y llega donde Josefa, ay, despáchame luego que hay una aparición ahí y quiero que la Virgen me bese la cadena. Ay, mira, dice Josefa, yo no puedo ir. Ponte la cadena mía con la tuya y mañana me la devuelves. Las besará a las 2 y mañana me traes la cadena. Fue Matilde a casa, dejó el pan corriendo, fue a la aparición. Porque venían ellas también. No solamente tú se lo ponías delante, es que venían ellas recogiendo las cadenas y todo, ¿no? A toda la gente recogiéndolo. Llegan donde Matilde, recogen las 2 cadenas de Matilde y al cabo del rato ya las besaba la Virgen y venían devolviéndolas a cada quien la suya. Andaban allí un poco, la Virgen les decía cuál era y le ponían a cada quien su cadena. Llegan donde Matilde y le ponen la cadena a Matilde. Matilde en aquel momento está emocionada, no se dio cuenta. Llega a casa y se pone a besar la cadena. ¡Ay, Dios mío, se perdió la cadena de Josefa! ¡Ay, qué gorda! ¡Ay, Dios mío! Bien puedo ir donde la niña para decirle que se perdió la cadena de Josefa. Cuando me lo contaron a mí, me decían, tú sabes que al terminar las apariciones, otra gente de fuera, pues les preguntaban cosas, querían poseerlas, querían estar con ellas y hablar con ella y todo esto. Total que fui donde la niña, pero la tenían acorrillada allí una gente de fuera, de Bilbao y tal, y me fui a casa. Ay, Dios mío, no estoy a gusto, voy a ir donde Josefa. Voy a decírselo a Josefa, por lo menos que lo sepa. Voy donde Josefa y Josefa empezó a reír. Ja, 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 ja. No le dejaba ni hablar. Tú ríete, que se perdió tu cadena, adiós. No, mira, la cadena mía está aquí. Vino una niña a ponérmela. Sí, milagros, todos. Hubo miles de milagros. Todos los días había un milagro. Podía ser por una causa, podía ser por otra, podía ser por fuerza física, podía ser por correr. Todos los días había un milagro, todos los días. Hay miles de puntos donde se ve bien la autenticidad de las apariciones. Fue un día de noviembre, estaba lloviendo y nevando, y ya era de noche, y Conchita no aparecía. Ahí andaba la madre llorando por el pueblo, llamando a las vecinas, a los parientes. ¿Visteis a Conchita? No, ay, Dios mío, se perdió, me robaron la cría. Porque como la gente, algunos las querían demasiado, otros demasiado poco,
Algunos las querían, le cortaban de la ropa o las querían besar o querían tener cosas de ellas. Algunos las querían demasiado y otros demasiado poco. Bueno, total que se juntaron 10 o 14 mujeres, recorrieron todo el pueblo, llamaron a todas las casas y nada, que Conchita no aparecía. Ay, Dios mío, ya os lo digo, me la robaron. La mía cría, ¿sabe Dios dónde estará? Me la robaron, llorando y tal. Y la más sensata dice, vamos a ver, vamos a pararnos un momento. Si hemos estado en todas las casas y lloviendo y nevando como está, en la calle no va a estar. Si hemos estado yendo de todos los sitios, donde está la cría es a la puerta del cementerio. Por el amor de Dios, a la puerta del cementerio, si no van ni los hombres. Entonces el cementerio quedaba lejos del pueblo. Ahora se han construido casas. Ahora queda cerca del pueblo el cementerio, pero entonces estaba lejos. Pues vamos a ir allá. ¿Cómo va a estar a la puerta del cementerio una cría si da respeto? Nadie va por la noche. Se agarraron de la mano de las 12 mujeres, van y la cría estaba a la puerta del cementerio, allí de rodillas mirando al cielo. Si la Virgen no la hubiera llevado allí, nunca habría ido la niña. Si la niña hubiera estado normal, jamás, ni de niña, ni de moza, ni de nada. No iba de noche allí. ¿Qué va? Hay muchísimas pruebas palpables, muchas. Que todo es acogerlo con buen corazón. Como decía un día un teólogo, la Virgen creyó lo que le dijo el ángel porque es buena. Nuestra madre es buena y por eso creyó. Nosotros, si no somos buenos, no creemos ni en Garabandal, ni en nada, de nada. Por eso es que nos vemos, muchas veces no queremos hablar a la gente porque no tienen explicación estas cosas. O sea, es difícil creerlo, muy difícil. Al no creerlo, pues nos decepciona bastante. Preferimos que no nos pregunten. Es que nosotros algunas veces nos sentimos frustrados porque quisiéramos que lo que vimos, al decírselo a la gente lo creyera de verdad. Notamos algunas veces que no. Porque se nota en la mirada que hay caras con cierta ironía, pero nos encantaría que lo creyeran, porque es algo increíble. Es que nos pareció un poco duro el milagro, o sea, el mensaje. Nos pareció un poco duro, nos pareció muy fuerte. Y también las niñas lloraron muchísimo, no querían decirlo. Y las madres no querían decirlo. Ay, Dios mío, pero ¿cómo vamos a decir esto? Si los curas son santos, ay, Dios mío, ay. Pero la Virgen les obligó a decirlo. Ustedes sabrán que la Virgen no se puede equivocar, que ha habido algunos que han sido así. Ahí se ve muy bien también la autenticidad de las apariciones. Si la Virgen no les hubiera empujado, hostigado, mandado de que le dijeran, ni por todo lo del mundo lo hubieran dicho. Porque allí se creía mucho en los curas, se adoraba la iglesia y todo esto. No lo habrían dicho nunca las niñas ni sus madres por todo el oro del mundo. La Virgen les mandó, sí, es necesario que lo digáis. Pues aquella noche cayó una gran tormenta y un trueno me despertó. Digo, pues ha caído un rayo por aquí cerca, en el pueblo. Yo tenía una finca arriba, tenía abejas de la miel, iba allá todos los días. Y digo, pues no diré nada, pero iré por todo el pueblo diciendo, buenos días, ya desayunaste y tal. Y si ocurrió algo, ya me lo dirán. Porque yo estaba seguro que había caído un rayo en el pueblo. Di la vuelta al pueblo, pues no fue en el pueblo, fue en Los Pinos. Se me metió en la cabeza que había sido en Los Pinos. Digo, voy a Los Pinos. En el segundo pino habían puesto una imagen de la Virgen del Carmen, así pequeñita, unos señores de Alicante, el año 61, en el segundo pino. Pero debido a que había un terreno allí, en un suelo malo, o sea, un suelo no muy cómodo, en otro pino más allá pusieron otra imagen también de la Virgen de Garabandal, que es la que hay ahora. Digo, voy a Los Pinos porque cayó el rayo en Los Pinos. Entonces cayó el rayo en el árbol donde habían puesto la imagen de la Virgen del Carmen del año 61.
pero ya ni se rezaba allí ni nada. Se pasaba por allí la gente de largo e iban al otro árbol donde está ahora. Bien, cayó el rayo en un cañón así grueso. Los rayos son electricidad muy potente, que el árbol o lo que sea es su hilo conductor. Bajó haciendo una brecha, fue al tronco grueso, hizo pues, una hendidura grande, y al llegar a la cabeza de la imagen del Carmen, de esta que ya no se rezaba allí, hizo un arco y rompió otro árbol que había allí, el primero. Yo esto, increíble, para quien conozca estos datos, esto es ya increíble. Es como quien agarra la electricidad con la mano y la lleva por donde quiera. Yo decía esto, yo estuve allí llorando, rezando, bueno, aquello fue increíble. Pero yo así todo quería que alguien me dijera, alguien que sabría de esto mucho más que yo, que sí que era efectivamente algo importante. Y yo tenía un amigo en Puente Nansa que no había estudiado, pero las cosas de los pueblos y todo eso lo sabía al dedillo todo. Y le digo, Aurelio, tienes que subirme al pueblo hoy. Yo no tenía coche entonces. Cuando quieras nos vamos. Pues vámonos. Y subiendo para arriba le digo, mira, ahí en ese monte han caído muchos rayos. Dice, sí, es una zona que caen muchos rayos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los rayos? Pues los rayos son electricidad, mucha electricidad acumulada, que las nubes, al chocar, por decirlo así, salen. Y bueno, ¿y dónde van? Pues caen, por ejemplo, en los pinos y en los robles. En las hayas no suelen caer. ¿Y por qué en los pinos y tal? Pues es su hilo conductor. Es su hilo conductor, un roble, una haya y tal. Digo, sí, pero igual cae en la punta del árbol y se marcha a otra parte. No puede dejar el árbol. ¿Cómo que no puede dejar el árbol? No puede dejarle. Es su hilo conductor. Es lo que va por un cable de acero o de cobre. No se puede caer la corriente, tiene que seguir el hilo hasta el final. Digo, pues vente conmigo. Lo vio. Digo, ¿qué será este Aurelio? ¿Qué será? ¿Qué va a ser? Un milagro más de Garabandal. Eso para mí fue impresionante. Eso fue un milagro grande, un milagro enorme. El tema es que estaba ahí la Virgen del Carmen. Si hubiera continuado el rayo para abajo, la hubiera roto, la hubiera hecho pedazos. Al llegar a la altura de la cabeza, fue de donde dejó este árbol y se fue al otro. El tema es que estaba allí la Virgen. Ese es el tema. No, nunca. La comisión fue muy pocas veces. Porque ellos serían un poquito malos, que me perdone Dios, pero no eran tontos. Se dieron cuenta enseguida de que aquello no se escapaba de la mano. Por lo tanto, subieron muy pocas veces. Y el tema era que ellos daban oído, escuchaban a todo el que decía algo mal en contra de las apariciones. Un día un señor con corbata muy elegante dice, no, estas niñas lo que pasa es que obedecen a una manda sobre las otras. ¿Ah, sí? Y no lo echaron un saco roto. Pusieron un guardia un hombre a cada una de las niñas, para que no las dejaran juntarse, que saldrían a la calle a hacer los recados de la casa, pero que no se juntaran. Entonces, al terminar los éxtasis en la calleja, pues bajaba aquel hombre con una niña separada, ¿no? Y entraban en la sacristía estaba la comisión. Entraban y le decían a la primera niña, ¿qué visteis? Vimos la Virgen. Ya estás diciendo mentiras, te vas a condenar, te van a llevar a tu padre a la cárcel. Pues sí, vimos la Virgen. Y ya cuando no convencían, ¿qué dijo? Pues dijo esto y esto. ¡Fuera! Agarraba a aquel hombre que hacía de guardia
entraba otra. ¿Qué visteis? Vimos la Virgen. Pues tu amiga ha dicho que visteis a San Miguel. Por lo tanto, ya estás diciendo mentiras. ¿Os vais a condenar, vais a ir al infierno? Pues sí, vimos la Virgen. ¿Y qué dijo? Dijo esto. Fuera otra, la tercera. ¿Qué viste? Vimos la Virgen. Bueno, coincidieron. Estaba la iglesia llena de gente. Y afuera había mucha gente porque no cabían dentro de la iglesia. Y hay una ventana allí donde se escuchaba todo. Y la gente afuera llorando. Porque decían lo justo, lo matemático, impresionante. Por lo tanto, la comisión dijeron, aquí no tenemos nada que hacer. Vámonos a otra parte. Esto lo hablamos a los amigos y no nos preguntan. No, preguntan solamente a la gente que saben que no cree. A la gente que no cree sí le preguntan, a nosotros no. No, nunca nos preguntaron. A Garabandal se supone que fueron cientos de hombres sabios para quitar las apariciones. Pero esto donde lo saben es en Cosillo. Porque ya digo, solamente lo saben en Cosillo. ¿Y por qué en Cosillo lo saben? Allí terminaba la carretera. Allí empezaba la gente que venía de fuera, los peregrinos. ¿Dónde se coge el camino para Garabandal? Tenían que ir allí. El pueblo de Cosillo, yo creo que obró muy bien. La Virgen estará contenta con, yo creo que sí. Y les enseñaban el camino. Pero venían unos hombres que llaman en Cosillo los principales, que estos no pedían el camino, pedían el alcalde de barrio, Leoncio, el presidente del pueblo. Y no solamente querían que les enseñaran el camino, sino que subieran dos mozos con ellos a Garabandal. Estarían todo el tiempo allí con ellos y bajarían con ellos otra vez a Cosillo para tomar el coche. Más cientos de personas subieron de estos principales, gente que dice en Cosillo, gente lustrosa, gente bien vestida, gente bien trajada de corbata, elegantes, principales. Subieron cientos de ellos en Garabandal, de esto no se sabe nada. Ahí estábamos, no sabíamos quién llegaba, ni quién no llegaba, ni cómo, ni de qué manera. Dice que, me decía un día Lupe, ay David Zucco, qué ganas tenía de verte, para contarte, te acordarás de aquello, ¿verdad? Digo, sí, Lupe. Ay, te voy a contar, verás tú. Muchos de aquellos hombres principales sabrás que subían con 4 críos o 2 mozos. Digo, pues allí no nos enterábamos de nada, pero sí, algo he oído. Pues verás, vinieron muchos de estos principales. A mí nunca me tocaba, pero ya un día me tocó. Leoncio nos ponía aparte, se ponía muy serio y decía, no escuchéis lo que digan esta gente, vais 20 metros delante. Al llegar al pueblo, les enseñáis las crías, les decís los nombres y las casas. Luego estáis por allí para cuando bajen para abajo, bajar con ellos. Pero no escuchéis nada de lo que dicen, nada. Cuando se sienten a la sombra, vosotros os sentáis un trozo más arriba. Y me decía Lupe, nosotros íbamos a 20 metros o 30 o 40, pero los críos no estamos sordos, lo oíamos todo. Y el tema de aquella gente era parar las apariciones, terminar con ellas. Sobre todo, me dice Lupe, se enojaban mucho cuando subía y bajaba gente, y se enojaban mucho de, hay que terminar con esto, pero ya, pero volando, Este era el tema para subir al pueblo. Llegan al pueblo, les enseñan las niñas, le dan los nombres, al rato hubo una aparición, ellos se pusieron al lado de las niñas, escuchando lo que hablaban con la Virgen y todo allí, muy atentos, pero dice ella, se les veía como muy sorprendidos. Y dice, el caso es de David Zucco, ¿cuántas palabras crees que dijeron al bajar para abajo? Dime, ¿cuántas palabras crees que dijeron bajando? Lupe, digo, creo que muy pocas. Muy pocas no, ninguna. Ni una palabra. Bajaban groggy, bajaban asustados, bajaban ni una palabra. Nos acercamos con ellos a donde tenían el coche, ni nos dieron un caramelo, ni un beso, ni nada, ni se despidieron, ni nada. Bajaban alucinados. Ni una palabra dijeron. Aquello fue muy fuerte. Otro día había
15 o 16 sacerdotes, algunos anglicanos, de todas las religiones. Y la gente del pueblo decía, hoy va a ser gorda, esto va a ser enorme hoy. Bueno, hubo una aparición junto a la iglesia y ellos se quedaron alrededor de las niñas, escuchando todo lo que hablaban. Los mozos del pueblo nos poníamos ahí aparte, en un corro, por esto de cada oveja con su pareja. Y al terminar la aparición, viene un anglicano de estos, un sacerdote, y donde nosotros, y nos dice, muchachos, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y dice José Manuel, pues es lo que le vamos a preguntar nosotros a ustedes. ¿Qué es esto, padre? ¿Qué es? Nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Esto debe ser maravilloso, no tenemos ni idea. O sea, fue muchísima gente con la idea de unos de creerlo mucho, otros de no creer nada. Otro día un señor, me lo contó a mí el chofer, llamó de Madrid a una empresa que allí llaman Salto Ordenanza, que tiene muchos todoterrenos, y es de estos, como el que manejaba yo. Ya llegué a este hombre y le subía diciendo al chofer, hoy termina esto. ¿Sí? Sí, hoy termina esto. Pues no, usted sabrá, pero yo he subido más gente con la misma canción y no he terminado. Pues sí, hoy termina, pero tampoco terminó. De esto hubo muchísimo. Hubo también bromas, o sea, la gente también, sí, por querer ser lista, por querer ser sabia, mete la pata un poco. Pero sí hubo muchísimos. De estos principales, muchísimos hubo. Es decir, todo viene a decir que las apariciones de Garabandal fueron extraordinarias. No puedo ni la ciencia, ni los hombres sabios, ni nada con ellas. Que no puede haber nada en el mundo que se compare. Créanlo así. Es lo más importante. Yo quiero que el mundo se salve, porque así lo percibimos en Garabandal. Que la Virgen vino para que todos los seres humanos se salvaran. Pero yo tengo la completa seguridad de que será no sé cuándo. Pero todo aquello no puede haber quedado nada. No, imposible, totalmente imposible. La Virgen vino para algo y un día vendrá el milagro. Yo creo en todo lo que dijo Conchita del Milagro, que serían los pinos, que quedaría la señal permanente, pero no, que se vería pero no se podía tocar, que se haría una capilla allí para San Miguel. Sí, yo creo en todo eso, pero creo firmemente porque creo que la Virgen lo mandó así. Por eso digo que estas apariciones para mí son las más importantes del mundo. Fueron impresionantes. Cantidad de cosas. Fue una lluvia de gracias impresionante. La Virgen vino para algo. Vino para la salvación del mundo, está claro. Por eso quería poner los pros y los contras. Ella vino para algo muy importante, que será cuando ella quiera, claro, cuando el cielo quiera. Pero será importante. Sí, eso no puede quedar en nada. Eso no, imposible. Quien vivió aquello, imposible. Luz al Espíritu Santo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por nosotros. Ahora me recuerde que las niñas estaban Madre de Dios y Madre Nuestra. Esta maravillosa entrevista ha llegado a su fin y tras escuchar las palabras de David Toribio no podemos más que guardar un silencio reverente y agradecer. Agradecer su vida, su testimonio, su fidelidad y sobre todo agradecer a Dios y a la Virgen el habernos regalado una mirada tan limpia sobre lo que ocurrió en Garabandal. David no fue un teólogo ni un protagonista mediático. Fue un testigo humilde, sincero, trabajador de pueblo.
que fue transformado poco a poco por aquello que vio y que vivió, hasta llegar a decir con rotundidad y ya en el umbral de su eternidad, pues que cada día estoy más seguro de que fue cierto. Este testimonio no es solo una anécdota histórica, es una herencia, es una llamada, un último eco de lo que el cielo sigue susurrándonos desde ese pequeño rincón de Cantabria. Que la Virgen María sigue viniendo y que nos sigue llamando y esperando. Que estas palabras de David te fortalezcan en la fe, que su humildad te inspire y que su certeza te ayude a caminar con confianza hacia el cumplimiento de todo lo anunciado. Como siempre decimos, si este testimonio te ha tocado el alma, compártelo, difúndelo, suscríbete para poder llegar a más personas, pues ese pequeño gesto que a ti no te cuesta nada puede ser fundamental para la conversión de otras personas. Ayúdanos a hacer apostolado, únete, pasa a la acción haciendo clic. Es muy sencillo. Suscríbete, comparte, haz like y comenta. Pues esta labor de apostolado, de conversión, es un deber de todos. Ayúdanos a salvar almas. Sé tú también un mensajero de la Virgen de Garabandal. Y como siempre pedimos de todo corazón que Dios les bendiga, que les proteja y que les guarde. Y Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias.